la participación de manera plena y en igualdad de condiciones nos hace mejor sociedad. Estamos a punto de escucharte y entender sobre discapacidad junto a la Fundación Calma. Hola Ani, ¿cómo estás? Ani Rodríguez, ¿cómo va? Buen día, Cari, buen día. ¿Todo bien? Todo bien, todo ¿Cómo bien. anduvo la semana? Bien, bien. Sí, ¿con muchas consultas como siempre o bajan algo? No, bien, bien. Sí, seguimos Yo veo en el grupo mensajes. que seguís incluyendo gente, Ani, en el grupo. Se sigue sumando gente, sí. De red de asistencia de las provincias. Sí, sí. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Sí, sí. Así que también que pertenece a la red, así que bienvenido al Doc. Doc Fernando Barbosa, ¿cómo estás, Fernando? Qué gusto tal? tenerte ¿Cómo por le va? aquí. Buenos La días. primera vez que venís, ¿no? Sí, acá primera vez. Qué bueno, qué bueno. Bueno, en este caso Fernando es cirujano cardiovascular y endovascular y vamos a estar hablando nada más ni nada menos que del corazón. Claro, porque este septiembre es el mes del corazón, ¿no, Doc? El 29 de septiembre, el Día Mundial del Corazón. Así es, el Día Mundial del Corazón. Pero bueno, en el corazón es muy amplio, digamos. Hoy la idea era hablar sobre el bypass, sobre la cirugía del bypass. Bien argentina, sí, es que lo hay. Bien argentina. Bueno, la especialidad de cirugía cardiovascular es muy, muy argentina. Los grandes avances que han habido a nivel mundial son siempre de la mano de argentinos, tanto en cirugía cardíaca como en endovascular. No solamente por René Favaloro, sino en la terapéutica de los aneurismas a través de Parodi y otros grandes cirujanos. Federico Benetti, que indujo una técnica nueva de la cirugía de bypass justamente, sin parar el corazón, a través de su fundación en Rosario. Así que no, los argentinos en el mundo son bastante reconocidos en esta especialidad. Bueno, ¿y es verdad que la primera intervención quirúrgica la hace un argentino, pero no en nuestro país, en el extranjero, de bypass? En realidad el bypass se hacía con otras técnicas. Lo que descubrió René Favaloro en la Cleveland Clinic hace algunos años ya es un bypass, que es el que hoy se sigue haciendo, que es utilizando una técnica que es una arteria que va por el lado de adentro de las costillas, que se llama arteria mamaria interna, la une a una arteria del corazón que se llama descendente anterior. Esa técnica purificada, si se quiere, por René, es la que hoy se sigue utilizando en día en todo el mundo. ¿Y qué resultados da, no es cierto? Porque digo, ¿se estira la vida y la calidad de vida de las personas en ese caso? ¿O es una intervención que en realidad tiene pocas posibilidades o chances? No, básicamente la cirugía cardíaca tiene dos premisas fundamentales, que es mejorar la calidad de vida. Y cuando uno habla de calidad, son pacientes que se agitan al caminar, cada vez tienen mayor dificultad. Muchas veces uno dice, no, yo caminaba 3 pisos y me agitaba, ahora subo 2 pisos y me agito, ahora subo 1 piso y me agito. Esa incapacidad funcional va increciendo, digamos. Esa es la calidad de vida que se mejora y prolonga la vida. Entonces las dos premisas de la cirugía cardíaca son mejorar la calidad de vida y prolongar la vida. Está bien. ¿Y cuándo es el momento ideal para ese toc en el corazón, ese bypass? Se habla de los más chiquititos que, no sé, No, a mí me da mucha básicamente impresión. Cada vez que me dicen necesitamos una intervención para un chiquito o un recién nacido, es una cosa que no. Y las cirugías cardíacas infantiles tienen que ver con malformaciones congénitas, digamos. Y la cirugía cardíaca en el adulto tiene que ver con el paso del tiempo, con el deterioro del paso del tiempo. Un bypass coronario es un puente que se hace cuando hay una obstrucción en una arteria coronaria, digamos. Las arterias de nuestro organismo, todas las arterias llevan sangre oxigenada. Claro. La arteria renal al riñón, la arteria cerebral al cerebro y la arteria coronaria al corazón. Cuando una arteria se obstruye, obviamente no pasa sangre oxigenada, no llega oxígeno a ese músculo que es el corazón. Entonces ese corazón trabaja muy dificultoso, digamos, le cuesta mucho funcionar, le cuesta latir, le cuesta mantener ciertos parámetros normales. Entonces, en esos casos se necesita que llegue sangre oxigenada, digamos, al corazón. ¿Cómo llega esa sangre oxigenada? Y ahí es donde también los argentinos estuvieron evolucionando con el stent coronario, que es un pequeño resorte que se pone en las arterias coronarias. Cuando hay una arteria enferma, generalmente se puede colocar un stent. Ese fue Palmás, también un argentino. Todos estos ya viven en Estados Unidos. Pero qué raro. Y después de eso, cuando hay más de una arteria enferma, ya la indicación es la cirugía cardíaca, que es la cirugía de bypass coronario. ¿Ani? ¿Y por qué se obstruyen las arterias? Una por el paso de los años, ¿no? Y otro, ¿qué otro factor puede ser?
Los factores para la obstrucción coronaria son múltiples: el colesterol, los triglicéridos aumentados, la hipertensión, los hábitos alimenticios, el tabaquismo, el sedentarismo. Todo eso va generando el depósito de triglicéridos y de colesterol en las paredes de la arteria y va obstruyendo progresivamente, con el paso del flujo de la sangre, va obstruyendo progresivamente la arteria. El corazón normalmente tiene mecanismos para compensar esas obstrucciones. Si la obstrucción de la arteria es de un 10 a un 20%, el corazón tiene mecanismos que compensan. Por eso muchas veces no salta ningún estudio. Uno dice, pero yo tengo todos los estudios hechos y me dieron todo normal, pero ahora este último año me saltó. Bueno, porque los mecanismos de compensación del corazón de estas obstrucciones coronarias se perpetúan hasta cierto punto. Ya cuando la obstrucción es del 60%, ya los mecanismos de compensación no son suficientes, y ahí es donde los estudios que se hacen de screening coronarios, cardiológicos, es donde saltan que uno tiene lo que se llama cardiopatía isquémica. Son parte del corazón no recibe sangre oxigenada como corresponde. O sea, es que hoy vamos a dar una práctica de RCP entre las 11 y 11:30 en vivo acá, y tiene mucho que ver justamente todo esto, porque es darle impulso al corazón para seguir con vida, nada más ni nada menos. Obviamente, sí, las causas por las que una persona necesita una RCP son múltiples, ¿no? Obviamente, hay cuestiones congénitas, hay enfermedades valvulares que generan muerte súbita, hay arritmias cardíacas, que es lo más frecuente, que generan la muerte súbita. El RCP es el mecanismo de mantenerlo con vida hasta que se resuelva el problema, digamos, ¿no? El RCP es cuando hay una arritmia cardíaca, es reanimar a esa persona hasta tanto podamos sacarlo de esa arritmia, ¿no? Esa es la situación. El RCP lo que genera es continuar latiendo el corazón. Lo que pasa es que si el corazón no late por diferentes causas, si no late por una arritmia, uno lo puede sostener con el RCP. Pero si no late porque tiene un infarto masivo, es muy difícil sostenerlo con el RCP, digamos, porque es un corazón que hasta que no se resuelva eso, no sale. En cambio, en la arritmia, una vez que se revierte la arritmia, por eso está muy bien lo que se implementa a nivel mundial de los DEA, los desfibriladores que hay en todos lados, justamente porque la muerte súbita más frecuente es por una arritmia cardíaca. Entonces uno puede hacer RCP hasta tanto pueda revertir esa arritmia y volver a un ritmo cardíaco normal. Claro, claro. Bueno, hoy tenemos un día bien del corazón, en realidad, ¿no? Hasta el final. Fernando, ¿y qué pasa con los corazones? No es por discriminar, sino para saber, en realidad. Una persona con discapacidad tiene un mejor corazón, una mejor predisposición coronaria que una persona que no tiene afecciones o discapacidades. Hay que ver cuál es la discapacidad principalmente. Digamos, muchas discapacidades generan sedentarismo por la propia discapacidad, y eso obviamente perpetúa una situación en donde el corazón no está exigido, no hace esfuerzo, no hace actividad física, la presión arterial puede estar muy alta aún sin hacer actividad. Entonces depende de la discapacidad, se puede perpetuar una situación que es nociva para el organismo a largo plazo, digamos. No es que per se la discapacidad aumenta el factor, es lo que genera esa discapacidad, la incapacidad de movilizarse, la incapacidad de hacer una actividad física. Esa es la situación, digamos, fundamental. ¿Hay mucha gente que te consulta o han aumentado las consultas en estos últimos tiempos? Nosotros hemos tenido, obviamente que la población, lamentablemente para la población, son cada vez más jóvenes los que consultan. Y hemos atravesado algo que fue bastante importante, que fue la pandemia para nosotros. Sí. Durante la pandemia uno encontraba situaciones muy evolucionadas. Uno llegaban a la consulta o a la clínica pacientes que venían con dolores cardíacos, con molestias, con afecciones cardíacas durante mucho tiempo guardados en su casa, entonces llegaban en mucho peores condiciones. Entonces nos encontrábamos con patologías evolucionadas que lamentablemente no veíamos hace mucho tiempo, digamos, que era situación por desconocimiento, por desinformación que sucedía hace muchos años. Esto sucedió porque la gente no sabía si salir o no salir, entonces llegaban en peores condiciones, ¿no? Y eso hace que la situación sea mucho más compleja, que requiera de intervenciones en situaciones mucho más desfavorables para el paciente. Después lo que sí viene sucediendo cada vez con mayor frecuencia son las consultas y las afecciones cardíacas en pacientes cada vez más jóvenes, ¿no? ¿Edades? Y a veces tenés pacientes de 40 a 45 para arriba. Cuanto antes ver un paciente menor de 60 años era la infrecuencia, digamos, ¿no? ¿Y están a tiempo cuando los ven o llegan en un momento y dicen, urgente algo? Lo más importante para llegar a tiempo es hacer el diagnóstico. En todo lo que es medicina, hasta para una patología oncológica como un cáncer, cuanto antes llegues al diagnóstico,
mejor pronóstico y mejor evolución vas a tener, ¿no? A su vez también la tecnología ha ido avanzando para atender cada vez a más pacientes. Bueno, en el 2018 empezamos a hacer las primeras cirugías cardíacas en el Hospital Casterrondón, que es el primer hospital público que hace la cirugía cardíaca en toda la Patagonia, y antes los pacientes tenían que ser derivados, y hoy el Casterrondón tiene un nivel de complejidad altísimo. Así como también el mismo equipo nuestro trabaja en Clínica Pasteur. En Clínica Pasteur tenemos lo que se llama el ECMO, que es una asistencia que es como un corazón artificial, y es el único que hay acá en la región. Entonces los pacientes que están candidatos a trasplante muchas veces necesitan de esta asistencia, de este corazón artificial, para poder llegar al trasplante. De hecho, hace no mucho tiempo un paciente tuvimos que conectarlo a esta asistencia circulatoria y vinieron del italiano a buscarlo para llevárselo. Era un paciente que llegó a trasplantarse allá. Digamos, lo que quiero decir con esto es que la tecnología va avanzando. En el hospital público no había cirugía cardíaca, hoy hay cirugía cardíaca, hay trasplante renal, va a haber una asistencia circulatoria que es el ECMO, hay un servicio constituido. Clínica Pasteur desarrolló también un montón toda esta parte. Hoy te diría que es una de las instituciones más complejas en este área, en todo lo que es cardiológico, ¿no? Tiene toda una unidad de cirugía cardiovascular. Mira, justo te iba a preguntar esto y la gente lo está preguntando. Buen día, Cari. ¿Le preguntas al doctor si el corazón duele y cómo sería ese dolor? El dolor del corazón es un dolor que se da generalmente por la patología coronaria, ¿no? Y es una sensación de dolor opresivo. Muchos pacientes refieren, es como si tuviese la pata de un elefante en el pecho. Ay. Es una sensación opresiva, o un dolor punzante. Ese es el dolor más conocido por el dolor coronario, digamos, por esta afección de las arterias coronarias en forma súbita. Muchas veces ese dolor, que no se presenta en forma súbita, se presenta ante ciertos esfuerzos físicos. Es decir, esto que comentábamos hace un rato, ¿no? Yo siento que subo 3 pisos por escalera y empiezo a sentir como que me falta el aire y siento como una opresión en el pecho. Eso es algo muy común, que se da tanto en las patologías coronarias como en algunas valvulopatías también, que eso es a veces hacer esa diferencia diagnóstico, de decir, ¿es una afección de una válvula aórtica que está cerrada, estenótica, o es una afección de la arteria coronaria, digamos? ¿Ani? Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Existe la posibilidad de tener una cardiopatía congénita de chico, de niño, y llegar a la etapa adulta y no haber sido diagnosticada? ¿Existe esa posibilidad? Sí, hay patologías que no permiten el desarrollo. Es muy buena esa pregunta, porque hay patologías que no permiten el desarrollo de las personas. Esas patologías son sí o sí diagnosticadas en la infancia, porque si no el paciente no sobrevive. Empiezan a haber ciertas afecciones que los médicos lo ven, que hace que amerite una cirugía. Y hay afecciones que pasan desapercibidas. La cardiopatía congénita más común y más frecuente es lo que se llama la comunicación interauricular, que uno lo ve como la sigla, la C y A. La comunicación interauricular es algo que pasa sumamente desapercibido, que se cierra espontáneamente, fisiológicamente, en el momento del parto. A veces queda abierto, se hace el diagnóstico temprano, se resuelve. Pero muchas veces, de hecho hace la semana pasada resolvimos una paciente que se diagnosticó estando embarazada, porque aumentó las presiones cardíacas y ahí se dio el diagnóstico. Estas cardiopatías, ni bien se diagnostican, que son muy solapadas, las clínicas prácticamente no tienen clínica, hay que resolverlas. Porque lo mismo, perpetuadas en el tiempo, van alterando el corazón a tal punto que llega un momento que la única solución para eso es el trasplante cardíaco, ¿no? Un genio el doctor, dicen, operó a mi papá y salió bien su cirugía con todas las complicaciones que tenía. Una eminencia. Bueno, mira qué lindo mensaje. Somos un equipo en realidad. Yo trato de siempre decir lo mismo. A veces uno le toca dar la cara, pero hay muchísima gente que trabaja atrás para que un paciente salga adelante. Y sí. Buen día, Cari. Una consulta para el doc. Las puntadas en el pecho, ¿qué serían? La puntada en el pecho como un dolor bien puntual, que no se da ante un esfuerzo físico, que no se da ante una necesidad, son puntadas que generalmente tienen que ver con cuestiones articulares o cuestiones musculares. Tiene más que ver con eso, digamos, ¿no? El dolor en puntada no es un dolor cardíaco generalmente. ¿Se está escuchando bien el doc? ¿Sí? Perfecto. ¿Yo también? Ah, tenemos audio. Yo pensaba que me estaban diciendo. Claro, ¿qué pasó? Sí. Pensé que. Dale, vamos con los audios. Están disparando de todos lados información.
Ay, Dios, dale. Buen día, Karina. Si llegás a escuchar este audio, muchos saludos para el doctor que fue el que operó a mi marido, le puso una válvula biológica. Y después el compañero de Facu y todo me operó a mí, me puso un stent, justo lo que está hablando él. Fabuloso, quedamos de 10. Así que muchos saludos, muchos cariños y lo queremos mucho al doctor. Qué lindo cuando valoran, ¿no? Sí, yo siempre digo, hay algunos pacientes que por ahí mandan mensaje y todo, y yo creo que el mejor regalo al menos para los que hacemos esto, es ver a los pacientes disfrutar la vida, ¿no? Cuando uno los ve disfrutando la vida, viajando, participando en eventos familiares, disfrutando la vida, creo que no hay mejor regalo que ese, ¿no? ¿Qué es cimitarra? La cimitarra tiene que ver con un retorno venoso anómalo de las venas. Es mucho más pues me preguntan difícil. ¿Cuáles son los tratamientos para su diagnóstico? Generalmente los diagnósticos se hacen a través de estudios por imágenes, resonancias magnéticas cardíacas con gadolinio, son estudios que permiten ver si las venas llegan de manera adecuada al corazón donde tienen que llegar. Muchas veces las malformaciones congénitas no vienen solas, digamos. ¿Qué te quiero decir? La comunicación interauricular que hablamos recién a veces se asocia con un retorno de las venas al corazón en forma anómala, pero bueno, es mucho más difícil de explicarlo. Cari, quería preguntarle al doctor, a mí me agarra a veces dolores en el pecho, se me duermen los brazos. Bueno, esos son dolores que pueden corresponderse lo que uno llama con el ángor, ese dolor de pecho que se da ante un esfuerzo cardíaco. Eso hay que estudiarlo, hay que descartarlo. La causa más frecuente es cardíaca, lo que no quiere decir que sea la única causa, ¿no? Obviamente. Hay que descartarlo con estudios cardiológicos. Por eso es súper importante el seguimiento cardiológico de las personas, el control cardiológico. No solamente por la edad, a veces por familiares, ¿no? Muchos pacientes cuando vienen uno termina operando a una persona y le dice a los hermanos, a los tíos, tienen que controlarse porque hay una predisposición genética a padecer una misma enfermedad dentro del árbol genealógico de la familia. Yeah. Es muy común esto, tengo que operar a un paciente de 45 o 50 años y me dice, no, mi abuelo está operado, mi papá se murió de un infarto. Bueno, son cuestiones que se dan en ciertas familias, entonces es importante tenerlo claro. Y con respecto a los electro, si se hace un electro y le da bien, ¿está todo bien o tenemos que profundizar y con otros estudios? ¿Cómo es eso? Es una muy buena pregunta porque el corazón, estando en reposo, como comentaba en un principio, puede compensar ciertas afecciones. Una obstrucción coronaria que tiene en un 40, en un 50%, el corazón compensa eso y uno estando normal, con un electrocardiograma normal, puede no ver cambios. Entonces hay un montón de estudios que se van haciendo, sobre todo en lugares donde hay servicios de cardiología, que nosotros también tenemos ahí en La Pasteur, en donde uno somete ese corazón a un esfuerzo físico. Ese corazón sometido a un esfuerzo físico puede no funcionar bien, y ahí es donde esto es lo que uno muchas veces dice, hay que hacerle los estudios correspondientes. Como nos sucedió muchas veces, existen estos torneos Don Pedro, torneos de fútbol, donde la gente nunca hace un control de nada y de repente salen a correr y a hacer un esfuerzo. Bueno, ese corazón, si vos le hiciste un electrocardiograma estando acostado en una camilla del consultorio, probablemente no arroje nada. Pero si a ese corazón le haces una cámara gamma, que es un estudio cardíaco sometido a un esfuerzo a ese corazón, o una ecografía con estrés, donde vos le haces una ecografía cardíaca, pero con un corazón sometido a un esfuerzo, y ahí vas a ver otras cosas. Entonces, no es solamente un electrocardiograma. El electrocardiograma es un estudio complementario de primer nivel de diagnóstico. Puede diagnosticar arritmias cardíacas también y otras cosas, digamos, pero para ver si un corazón está bien para hacer una actividad física, está bueno someterlo a un esfuerzo a ese corazón con estudios correspondientes, digamos. Cari dice, disculpa que pregunte tanto, en los chicos, ¿existe el soplo inocente en los chicos y hasta qué edad? El soplo por sí es un flujo turbulento de la sangre que pasa por un conducto, por el corazón o por algún área más estrecha. Muchas veces hay soplos que se les llama benignos o no patológicos o no malignos, que son muchas veces cuando hay anemia, cuando hay hiperdinamia, chiquitos que están con mucha taquicardia, la fiebre, a veces te genera un hiperflujo sanguíneo. Los soplos pueden ser estos que comentaba recién, la comunicación interauricular se puede diagnosticar, valvulopatías, hay soplos benignos que se le da, o a veces son soplos que tienen alguna valvulopatía que es mínima,
que se puede perpetuar en el tiempo, que requiere de un seguimiento cardiológico, pero que no quiere decir que requiere intervención. Buenos días, mi esposo fue operado por el equipo del Hospital Castro Rendón y el doctor Barbosa. Colocó 2 bypass. El seguimiento del postoperatorio es excelente. Hoy hace 6 años fue el 4º operado. Está muy bien y gracias por su eminencia. Bueno, eso justamente lo que hablaba es lo que comentábamos recién, ¿no? Es un equipo muy grande el que trabaja para una cirugía cardíaca. Yo siempre digo que son muchos los eslabones de esto. Se requiere de un cardiólogo que previamente haga un diagnóstico en tiempo y forma y el paciente llegue en buenas condiciones. Se requiere obviamente de una buena decisión quirúrgica, pero de un equipo anestesiológico que trabaje en consecuencia, de un equipo de cardiólogos recuperadores posteriores, de todo el equipo dentro del quirófano y la recuperación posterior. Armar todo ese equipo en el Castro Rendón, que arrancamos en el 2018, fue un trabajo muy grande, desde capacitar enfermerías, kinesiólogos y demás, para poder armar toda un área nueva que no estaba desarrollada. Mucha gente se iba capacitando en Clínica Pasteur con nosotros, que somos parte del mismo equipo quirúrgico. La gran mayoría de los médicos que trabajamos en la Pasteur también trabajamos en el hospital, entonces capacitábamos las instrumentadoras quirúrgicas, los enfermeros rotantes de quirófano, enfermeros de la unidad coronaria. Por eso digo, es muy, muy grande. Uno nunca quiere dejar a nadie afuera de la mención, pero es un equipo muy grande con el que se trabaja. Anestesiólogos preparados para eso, cardiólogos preparados para eso. Qué lindo, qué lindo. ¿Tenemos más audios? A ver. Hola Karina, buenos días, mi nombre es Carmen. Te mando este audio para que le preguntes al doctor si es un problema cardíaco el hecho de que caminás y te agitás, no, hay momentos como que se te quiere cortar la respiración y no podés respirar y te entras a desesperar. Porque a mí me pasa. Pobre, todo el ahora tiempo. Está pasando. Soy una mujer de 61 años, tengo diabetes, tengo tiroides, tengo colesterol, tengo un montón de cosas en mi salud, pero últimamente me está afectando mucho el pecho para respirarme. Es como que por ahí me quedo sin aire y no puedo respirar bien. ¿Será problema del corazón eso o qué puede ser? Buen día, Karina. A ver, sí, dale. Consulta para el doctor. Sí. Yo al caminar siempre me da dolor en el pecho y justo ahora llegaba y los estaba escuchando y me ha dolido más que otra vez. Me dijeron en consultas que hice, estudios me hicieron, que es el reflujo del estómago. Quisiera saber qué opinión tiene el doctor de esto. Bueno, que 2 consultas y tenés 2 ejemplos. Estaban así, Les faltaba el aire. Vamos por partes. La falta de aire tiene 2 posibles causas, cardíaca o respiratoria, básicamente. Uno siempre que ve un paciente que tiene falta de aire, hay que ver cómo es esa falta de aire y hay que hacer los estudios para descartar que no sea una cosa o la otra. Hace poco yo operé una paciente de una valvulopatía aórtica que tenía ciertos trastornos pulmonares, entonces es súper importante que un neumonólogo lo vea, que evalúe si la falta de aire es porque el pulmón no está ventilando bien o es porque el corazón no funciona bien. Por eso es súper importante descartar esas 2 causas. Hay ciertas cuestiones clínicas que uno las ve en la consulta. El paciente cardíaco no es solamente el cansancio al caminar, hay algunos síntomas clínicos, se le hinchan mucho las piernas, retiene mucho líquido, eso habla algo más de lo cardíaco. Igualmente se le hace ciertos estudios para ver si eso es cardíaco o no. Cuando es una persona que sin hacer ningún movimiento siente falta de aire, a veces esa señora que tosía en ese momento, hay que descartar la parte respiratoria. Muchas veces cuando se da esa falta de aire en el reposo, la causa es más respiratoria, no tanto sometido a un esfuerzo. Y la segunda consulta ya se me pasó. Era sobre el dolor de pecho. Estaba con un dolor de pecho. Bueno, obviamente a la casa, lo que estábamos hablando es lo que mencionábamos recién. El dolor de pecho no es normal. Nunca es normal. Eso hay que entenderlo y las causas no son tantas y hay que estudiarlas. Si te duele el pecho ante un esfuerzo físico, se va un brazo, o te duele el pecho ante el caminar y cada vez te duele el pecho ante menores esfuerzos, es importante ver a un cardiólogo. Ver un cardiólogo en un lugar donde puedan hacerte ciertos estudios, como mencionábamos recién, sometiendo un poco ese corazón a un esfuerzo y ver si el problema de ese corazón es que no tolera el esfuerzo, ¿no? Claro. Eso es lo que hay que hacer. Pero el concepto que el dolor de pecho no es algo normal. O sea, la gente tiene que escuchar a ese cuerpo que está diciendo algo. Por alguna razón está hablando.
Vamos a hacer la pausa, ya venimos con Fundación Calma. Hoy estamos hablando de nuestro corazón, cómo cuidarnos. Pregunten lo que sea necesario. Todavía tenemos algunos minutitos más, ya venimos.